Instituciones del Derecho, módulo 5, los contratos. El Código Civil lo define en el artículo 1137 de la siguiente manera. Hay contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común destinada a arreglar sus derechos. Es una definición muy amplia porque no todo acuerdo de voluntades o convención es un contrato. Convención y contrato se debe distinguir entre acto jurídico, convención y contrato. El acto jurídico es el hecho humano voluntario ilícito que tiene como fin inmediato producir consecuencias jurídicas. La convención es el acuerdo de voluntades, es un acto jurídico bilateral. El contrato, a su vez, es un acto jurídico y es una especie de la convención, pero tiene algo que lo caracteriza. Él está destinado a producir efectos jurídicos, crear, modificar o extinguir obligaciones. Por ello, la doctrina suele dar otras definiciones más precisas de contrato, como ser que es el acto jurídico bilateral destinado a crear, modificar o extinguir obligaciones. Elementos del contrato. Estos elementos pueden ser esenciales, naturales y accidentales. Los elementos esenciales son aquellos que hacen a la existencia del contrato. Pueden ser genéricos, por ejemplo, la capacidad, el consentimiento, el objeto, la causa, la forma, o específicos, que son propios de un contrato, como ser el precio de una compraventa. Los elementos naturales son aquellos que normalmente corresponden a un contrato determinado, pero que las partes lo pueden excluir, por ejemplo, la garantía de evicción a una compraventa. Los elementos accidentales son aquellos que normalmente no se dan a un determinado contrato, pero que las partes lo pueden incluir, como es el plazo o una condición específica. El consentimiento es el acuerdo de voluntades de las partes que celebran el contrato. Es totalmente indispensable. Sin consentimiento no hay contrato. La oferta es la propuesta que una de las partes, interesada en celebrar el contrato, dirige a la otra parte. Para que el contrato quede perfeccionado, el destinatario de la oferta debe dar su acepción. Las ofertas hechas por teléfono o cualquier otro adelanto tecnológico que permita enviar ofertas o aceptaciones, obviamente no están previstas en el código. Deben ser tarea de los tribunales decidir si son admisibles o no. La caducidad. La oferta quedará sin efecto alguno si una de las partes falleciere o perdiere su capacidad para contratar. El proponente antes de haber sabido la aceptación y la otra antes de haber aceptado, según el artículo 1149. La retractación. Las ofertas pueden ser retractadas mientras no hayan sido aceptadas, a no ser que el que las hubiere hecho hubiese renunciado a la facultad de retirarlas o se hubiese obligado al hacerlas, a permanecer en ellas hasta una época determinada. Vicios. Lo dispuesto en el título de los hechos respecto a los vicios del consentimiento o de la voluntad tiene aplicación en materia de contratos. La interpretación de los contratos. Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que, verosímilmente, las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión. Los contratos se clasifican en unilaterales o bilaterales, a título oneroso o a título gratuito, consensuales o reales, nominados o innominados, conmutativos o aleatorios, principales o accesorios, simples, complejos o mixtos, de ejecución instantánea o de ejecución sucesiva,
causados o abstractos, individuales o colectivos, de adhesión, y hay otras clasificaciones que pueden ser de cambio, de consumo, de previsión, etc. La extinción de los contratos. Las partes de común acuerdo pueden extinguir los efectos de un contrato. Sin perjuicio de eso, comúnmente los contratos se extinguen por alguna de estas tres causas: por rescisión, por resolución y por revocación. La rescisión consiste en dejar sin efecto para el futuro un contrato por mutuo consentimiento de partes. La resolución consiste en la extinción del contrato en razón de una cláusula expresa o implícitamente contenida en él. Y la revocación consiste en dejar sin efecto el contrato por la sola voluntad de una de las partes. La doctrina discrepa acerca de si la voluntad unilateral es apta para crear obligaciones, es decir, si una persona por su sola voluntad puede crear una obligación a su cargo y sin conocer al acreedor. Por ejemplo, en una oferta pública, una persona hace una oferta al público y se obliga a mantenerla durante cierto tiempo. Ha nacido una obligación para el oferente, a pesar de que aún no hay ni se conoce al aceptante. Por promesas de recompensas o premios. Cuando alguien ofrece recompensa para quien encuentre algo extraviado, o cuando en concursos se ofrecen premios a quien haga determinada cosa, etc. Y los títulos al portador. No contienen el nombre del beneficiario, pero el emisor tiene la obligación de pagar a quien se lo presente. Locación de cosas. Hay locación de cosas cuando una persona, el locador, se obliga a entregar el uso y goce de una cosa durante un cierto tiempo a otra, el locatario, que a su vez se obliga a pagar un precio en dinero. En nuestro derecho existen tres clases de locación: de cosas, de obra y de servicios. Es uno de los temas más vivos del derecho civil contemporáneo, ya que existe cada vez una mayor sensibilidad en lo atinente a la vivienda, que es la locación urbana, y al trabajo, el arrendamiento rural. El contrato de locación posee los siguientes caracteres. Es bilateral porque origina obligaciones recíprocas para ambas partes. Es oneroso y conmutativo porque el alquiler pactado debe guardar relación con el uso y goce, que es la equivalencia. Es consensual porque existe el contrato sin la entrega de la cosa ni el cumplimiento de ninguna otra formalidad. Siempre debe tomarse en cuenta la fecha de celebración del contrato y no la de la entrega de la cosa si éstas fuesen distintas para la aplicabilidad de la ley. Y este tracto, sucesivo porque su cumplimiento se prolonga en el tiempo. El consentimiento debe recaer sobre la cosa objeto del contrato. Si no se expresa la cosa que se alquila o existe desinteligencia de las partes respecto a la misma, el contrato es nulo. También resulta nulo el contrato si existe desinteligencia respecto de la naturaleza del contrato. Por ejemplo, si una entendió darla en locación y la otra recibirla en depósito. Cuando la promesa de locación es bilateral, no constituye en realidad una promesa sino un contrato. Distinto será el supuesto de la promesa unilateral, que permite al oferente, al locador, retractarla hasta su aceptación. El precio constituye la contraprestación que le es debida al locador por el uso y goce de la cosa, por lo cual es un elemento esencial del contrato. Sin precio, estaríamos en presencia de un comodato. El plazo. El plazo mínimo para las locaciones destinadas a vivienda es de 2 años y para otros destinos será de 3 años, y el plazo máximo es de 10 años para ambas, no admitiéndose prórrogas que excedan el plazo máximo establecido legalmente.
todo contrato que directa o indirectamente se hubiese celebrado por un término mayor quedará concluido a los 10 años. Se requiere capacidad de administración tanto para el locador como para el locatario. En cuanto a la capacidad de hecho, no pueden contratar como locatarios o locadores los menores de edad, dementes, sordomudos, que no sepan darse a entender por escrito. Los administradores de bienes ajenos cuando se los prohíba alguna disposición especial. Los padres pueden alquilar los bienes de sus hijos con la condición de que el contrato finaliza cuando concluye la patria potestad. Los tutores o curadores necesitan autorización judicial cuando el contrato supere el plazo de 5 años. En lo atinente a la capacidad de derecho, son incapaces de derecho los padres respecto a los bienes de sus hijos menores que se hallan bajo su patria potestad, los tutores y curadores respecto a los bienes de sus pupilos o curados, ni aun con autorización judicial. Los funcionarios y empleados públicos respecto de los bienes que tienen bajo su administración o cuidado, los mandatarios, albaceas, síndicos o liquidadores, administradores de bienes ajenos en general respecto de los bienes confinados a su administración o que tienen el encargo de arrendar sin el consentimiento expreso del dueño de la cosa. Los jueces y demás funcionarios de la administración judicial respecto de los bienes en litigio ante el tribunal en el que ejercen o ejercieron sus funciones. Y los ministros nacionales o provinciales respecto de los bienes que puedan dar lugar al ejercicio de su influencia. Tratándose de un contrato consensual, se perfecciona por el mero consentimiento de las partes y entonces el contrato puede ser celebrado por instrumento público, privado o incluso verbalmente. El objeto, conforme lo establece el artículo 1499 del Digesto Civil, pueden ser objeto de la locación los inmuebles y también las cosas muebles no fungibles. Asimismo, puede celebrarse un contrato de locación de cosas indeterminadas, siendo esta indeterminación limitada, ya que se requiere una determinación, por lo menos, en la especie. La llamada teoría de la imprevisión había sido incorporada en nuestro ordenamiento jurídico a través de la reforma de la Ley 17.771 en la segunda parte del artículo 1198. El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, aprobado por la Ley 26.994, disciplina este instituto en su artículo 1091, ubicado en el capítulo 13, que dice extinción, modificación y adecuación del contrato, contratos en general, del libro tercero, derechos personales. Y señala que es la imprevisión si en un contrato conmutativo de ejecución diferida o permanente, la prestación a cargo de una de las partes se torna excesivamente onerosa por una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, sobrevenida por causas ajenas a las partes y al riesgo asumido por la que es afectada. Ésta tiene derecho a plantear extrajudicialmente o pedir ante un juez, por acción o como excepción, la resolución total o parcial del contrato o su adecuación. Igual regla se aplica al tercero a quien le han sido conferidos derechos o asignadas obligaciones resultantes del contrato, y al contrato aleatorio si la prestación se torna excesivamente onerosa por causas extrañas a su alea propia. Como puede observarse, la teoría de la imprevisión se constituye ante todo como un remedio jurídico frente a un contrato que con posterioridad a su celebración se ha desquiciado por circunstancias ajenas a las partes.